Un hermoso y bendecido segundo día de la semana. Hoy es lunes. El lunes, aunque hay trabajo, pero que siempre sea primeramente la meditación de la palabra del Señor. Y hoy, en este estudio, estaremos viendo la reconciliación. Pero esta reconciliación en realidad fue el regalo que Dios dio desde la cruz. Cómo fuimos reconciliados con el Padre a través de un lindo regalo que nos entregó. Pero ¿cuántos lo aprovecharemos? Y hoy, para esta meditación y este estudio, pues nuevamente está mi hermana Irma Bañuelos. Irma, bienvenida. Pastor, gracias, muchísimas gracias. Esperamos en el Señor que hasta ahorita pues ustedes hayan sentido la presencia del Señor al estudiar la palabra con nosotros. Y también queremos agradecerles porque continúan aún todavía sintonizándonos y viendo este segmento de la Iglesia en Estudio. Muchísimas gracias. Amén. Pues Irma, ¿qué te parece si vamos a la oración? De una vez, pastor. ¿Nos quieres llevar en oración? Claro que sí, vamos a orar. Vamos pues a orar. Señor, en esta hora te damos gracias. Como mencionó el pastor, Señor, es día lunes. Tú nos has permitido ya pasar un domingo, pasar un sábado en armonía, Señor, con nuestros hermanos. Y ahora nos tienes aquí un lunes para hacer el repaso de tu lección. Sé con los oyentes, Señor, que nos están sintonizando en estos momentos. Que tu bendición y tu paz se quede en cada hogar, Señor. Y te damos gracias en esta hora porque nos permites abrir tu palabra, ese privilegio, Señor, de poderte conocer aún todavía más. Quédate con nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, reconciliación. ¿Sabe que yo estaba pensando que para ver reconciliación Se necesitan dos. se necesitan dos? Se necesitan dos la para... lógica es clara. Sí, porque para pelear se necesitan dos. Para reconciliarse se necesitan dos. Pero qué interesante que para el perdón es only one. Muy interesante, ¿verdad, pastor? Sí. Me llamó mucho la atención a mí eso. Y quisiera abrir con el versículo Juan 15:15, donde vamos a ver de qué nos reconcilió el Señor. Sabemos que estamos estudiando la expiación, ¿verdad? Expiación horizontal. Y fíjense lo que dice aquí en Juan 15:15, la reconciliación, pastor. Y nos dice el Señor: ya no os llamaré siervos. ¿Siervos de qué? Voy a agregar una palabra entre paréntesis, del pecado. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Qué bonito, ¿verdad, pastor? ¿Sí? O sea, ya usted ya no es siervo, ¿eh? Acuérdese que ahora usted es un amigo de Dios, amigo de Jesucristo, amigo de nuestro reconciliador, amigo de la persona que hizo expiación por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, el amigo sabe, porque hay esa comunicación, ya hubo esa reconciliación. Y fíjense lo que nos dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses 3, 5 al 10. Muy interesante porque estamos hablando de la reconciliación, ese regalo que Dios nos dio desde la cruz. Y dice aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas las
estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué? Nos queda sin palabras, ¿cierto? Bueno, es que el inicio de esta carta en realidad hace morir. Y es lo que muchas veces no queremos, no deseamos, porque no nos dejamos querer dejar de otros. Pero cuando uno realmente se deja morir en el yo, en mi persona, para que sea la manera de que Cristo nazca en nosotros. Así es. Y entonces es en la forma que cuando uno muere y nace el Espíritu en nosotros, puede venir la reconciliación con los demás y aún el convencimiento de la palabra de Dios. Fíjese cómo lo pone aquí Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Es interesante porque en nosotros hay una enemistad. Entre nosotros hay desacuerdos, hay todas estas cosas que usted mencionó, pero fíjese cómo podemos alcanzar nosotros la paz. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando, ¿verdad? Otra vez, gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En verdad que esto tiene que llevar tiene que sí llegar a llevarnos a entender todas esas cositas que parecen pequeñas, pero que tienen una gran promesa si llegamos a doblegar todo esto. Y que si hay enemistades, las hay, aún dentro de la iglesia. ¿Qué no diremos afuera? En la familia, pastor. En la misma familia. En la familia. O sea, ¿cómo puede ser posible esto? Y aunque a veces, como ya dice Irma, en la familia, pero puede ser que en la familia no todos sean cristianos, pero que hay de aquella familia que es cristiana y vive en enemistad. Entonces, esto es lo que cada uno de nosotros, independientemente, tenemos que buscar la manera de ser agradables a Dios. Y cuando somos agradables a Dios, pues también somos al prójimo, somos al enemigo aún, que empieza a ver esos cambios, esos efectos que no salen de uno mismo, sino porque Dios está en uno. Y es así que se puede ver realmente el rostro del Señor Jesús a través del verdadero siervo de Dios. Es importante, pastor, porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de la reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. La pregunta es, ¿qué es la reconciliación? ¿O de qué nos está reconciliando el Señor? Okay. Ya miramos nosotros que cuando existe esa reconciliación, ¿verdad? Todo lo carnal debe desaparecer. Así es. Debe. O sea, hay un esfuerzo extra que nosotros tenemos que hacer, pero es importante lo que dice aquí. Dice, la reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana amado,
que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico o legal, sino interpersonal que celebra la reparación de las relaciones rotas. Pues eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Así es. O sea, nos reconcilió con el Padre porque la relación entre el hombre y el Padre estaba rota. Sí. No había otro medio. Estaba esa enemistad. Exactamente. Ahora, ya que el escritor de la lección dice que entre los hermanos, yo siempre he dicho, Irma, y creo que también aquí al público puedo decirle, que es fácil a veces decir, perdóname, pero ese perdón está saliendo de acá o está saliendo de aquí. Y siempre he dicho también que cuando se pide un perdón o se da un perdón, tiene que haber realmente práctica, debe de existir la forma de que hay un convencimiento que en realidad pedí perdón, o me perdonaron, o perdoné. Porque yo puedo pedir perdón, pero quizás lo pido por el momento quien estamos, o quienes hay a nuestro alrededor, para que vean que pedí perdón. Pero mis acciones, más tarde, o en ese momento, no son de perdón, porque aún le saco la vuelta, o le arrugo la cara, o si me da un saludo, no quiero el saludo. Entonces, ¿dónde estuvo ese perdón que pedí? Y todo eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, que el Señor sí está notando que tu perdón, primeramente el Señor sabe tu corazón. Y por eso yo creo que un perdón, yo siempre digo, cuando perdonas a alguien, invítalo a comer a tu casa, invítalo a convivir, invítalo a que pase contigo un mediodía, a que convivan, compartan, pero no traigan a colación los recuerdos de que los separó en aquel momento o la falta que se dieron uno con otro. Yo creo que las reconciliaciones siempre en parejas decimos es bonita, pero hay una reconciliación que a veces no es porque nos sentamos a platicar, no es porque realmente reconocimos que hice mal, que estuve mal y que quizás el enojo de mi pareja fue por un acto o una palabra que yo dije. Y todos buscamos una reconciliación fácil, pero no, es una reconciliación porque tarde o temprano sale la falta de nuevo y vuelve a caer en pleito y en rencillas. Así es que yo creo que esta reconciliación que Dios hizo, que Cristo hizo, fue en verdad una reconciliación sellada, donde ahí todos los pecados del mundo entero fueron cargados en Cristo Jesús para el perdón de los pecados de esta humanidad. Y es interesante, pastor, porque creo que a veces nos cuesta entrar en una reconciliación, especialmente cuando sabes tú que tú has sido el que faltó. Exacto. O sea, cuando tú sabes que tú fuiste la persona por la cual hubo aquella discordia, por la persona que te cuesta a ti reconocer, que dices, sabes que me tengo que reconciliar con mi hermano, me tengo que reconciliar con mi hermana. Pero creo que se nos facilita cuando lo que estudiamos ayer, cuando tú te acercas a Dios, entonces todo el terreno escabroso, todo ese se ablanda, se pone parejo. De modo que cuando tú quieres entrar a esa reconciliación, pues te es fácil, porque ya tuviste el encuentro con el Señor, ya te acercaste, ya le dijiste al Señor, ¿sabes qué, Señor? Cometí una falta, ofendí o lo que haya sido. Pero cuando reina ese pecado en tu persona, el orgullo, el egoísmo, no te es fácil, no te es fácil. Así es de que si tú en estos momentos es necesario que tú entres en una reconciliación con alguien, con quien sea, nosotros te invitamos para que tú vayas primeramente al Señor, lo busques de todo corazón, que el Señor ponga en ti las palabras, el tono, el momento donde tú puedas reconciliarte. Y así de esa manera, tu iglesia, tu persona,
puedan estar, como decía aquí en Efesios, puedan entonces estar en paz, primeramente con el Señor y luego con los que te rodean. Es importante que tú puedas adquirir esta paz mental, emocional. Y sabe, pastor, estaba yo estudiando precisamente esta cuestión de las emociones, de cómo cuando la persona no encuentra esa paz interior, tiene un listado de enfermedades. Y es terrible. Entonces, te invitamos para que te reconcilies con quien tengas que reconciliarte. Yo no sé, pastor, cuándo van a tener ustedes en su iglesia la Santa Cena. Ese es un momento clave. Exacto. Es el momento más apropiado, dijera yo, para que tú puedas entrar en una reconciliación a nivel de hermandad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa iglesia pueda ser una iglesia sana. Una iglesia que pueda tener el crecimiento que el Señor desea. Y de esa manera, como estudiábamos ayer, tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti y el enemigo huye. Y es lo que estamos buscando, la unidad en la iglesia, la reconciliación. Amén. Gracias, Irma. Bueno, vamos a ir a las notas, que me parece también un hermoso mensaje. Dice este libro, Palabra de Vida del Gran Maestro. Bello libro. Uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue que os améis los unos a los otros como os he amado. ¿Sabes? Si a veces yo creo, Irma, que si nosotros no amamos es porque no hemos aceptado el amor de Cristo. Si no perdonamos es porque nosotros no hemos sentido también ese perdón del Señor que ya lo dio. Y ella dice, pastor, pero es interesante, muy poderoso ese versículo que está allí, porque dice que os améis los unos a otros como Dios o como Cristo os ha amado. Pero de la manera que Cristo nos amó, fue entregando su vida. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto, estoy dispuesta a entregar mi vida en amor por el prójimo, por mi pareja, por mis hijos? Bueno, lo que tenemos lo que tenemos, Irma, yo creo a veces entender, no cuando menos la expresión que acaba de decir, entregar mi vida, no es que vayas a morir de una muerte física, sino realmente lo que se puede decir es morir al yo. O sea, ya yo en realidad no soy nada. Y por lo tanto ahora lo que yo expreso, lo expreso porque Dios me lo da para expresar. Amén, amén. Amo, no porque quiera amar en verdad, sino porque Dios, como decía Juan, amó primero y me amó a mí. Y ahora yo debo de amar a los demás. Así es de que vamos a continuar con lo que teníamos. Allí nos quedamos en esta cita de palabras de vida. ¿Estamos obedeciendo este mandato o estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Vean. Right. Y esto es lo difícil, reconocer que fallé, que falté, que ofendí. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. Creo yo, ¿verdad? No vendieron. Y pedir su bendición, no. Bien, vemos entonces en estos consejos que la sierva del Señor nos da, a través de la cual la cita de San Juan capítulo 13 nos lleva a entender realmente que el amor no vino primero de nosotros, sino que el amor vino de Cristo y por lo tanto de la misma manera nosotros debemos de amar a los demás o a nuestros enemigos. Porque ahora, es como nos lo dice aquí pastor, es como nos lo dice aquí. Nuestro Salvador busca la cooperación. O sea, todavía Él hace entrega de su vida y todavía está allí. O sea, knocking, tocando la puerta. Hey, estoy aquí.
necesito de tu cooperación para poder entonces nosotros cumplir la misión que yo te encomendé. Amén. Es necesario reconciliarnos, es necesario la reconciliación. Bien, leamos esta última que nos habían puesto. Perdón. La cruz está revestida con un poder que el lenguaje no puede expresar. Los hijos y las hijas de Dios deben de ser de un carácter distinto al manifestado por un gran número de ellos. Si aman a Jesús, tendrán ideas más amplias acerca del amor que se ha manifestado por el hombre caído, que recibió la provisión de una ofrenda tan costosa para salvar a la especie humana. Nuestro Salvador pide la cooperación de cada hijo e hija de Adán, que ha llegado a convertirse en hijo o hija de Dios. Cuán importante, mi querido hermano y hermana, de que realmente no digas soy cristiano, si en verdad tú no has aceptado en primer lugar el amor de Cristo, para poder ver el amor que tú debes tener por tu prójimo. Así es que el amor, como dice Pablo, es el que cubre infinidades de faltas y pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amar, amar y amar. Que ahora sí, que se derrame la miel de ese amor por tu prójimo. Amén. O por tu amigo. Amén. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.